Sí, tenemos en esta ocasión a un invitado especial, Héctor Guillén, que es una persona que conocemos ya desde hace cierto tiempo y que de alguna manera también se encuentra montado en el mismo patín que nosotros, puesto de que él mismo tiene un canal sobre historia dominicana. Y de lo que se trata es de que él mismo nos comparta su experiencia de años en relación a la creación del contenido que tiene, por supuesto, un fin educativo. ¿Cómo se siente, Héctor? Muy bien, gracias por invitarme, Vladi. No, el placer es nuestro. Gracias por concedernos la entrevista. Cuando te conozco, cuando veo el contenido que produces, repito, sobre historia dominicana, siempre me hacía la siguiente pregunta. ¿Qué te motivó? Y creo que para ello sería interesante mirar hacia atrás y ver tus orígenes para saber por qué un canal y un canal de historia. Bueno, de las motivaciones de un canal de historia, bueno, básicamente fue la más sencilla de todas, carencia. Esa sería la palabra que estamos buscando. Desde que era muchacho, he visto en los libros de historia que nos dan, que leemos y con lo que nos educamos, así es, que la historia no está completa. La historia nos cortan y nos dan solamente fragmentos. Y nace la siguiente pregunta. ¿Qué pasó dentro de este periodo a este periodo? No lo puedo encontrar en ningún libro. De ahí comienza el principio de la búsqueda. Ok. Pero esas inquietudes, disculpa, ¿tú la tuviste ya en el bachillerato o la tuviste más atrás? ¿En la primaria? En la primaria. ¿Tuviste algún profesor que te impactara? Siempre tienes uno. Usualmente el trabajo de los profesores no solamente enseñarte, sino motivarte e inspirarte. Claro que sí. Entonces sí, tuve profesores que son dignos de estar en un cuadro en este salón. Sí. Exacto. Entonces tú me dices que observaste, ¿verdad?, ciertas debilidades en cuanto al sistema educativo en la República Dominicana y por supuesto de la historia de nuestro país, y de ahí partes para intentar realizar lecturas y quizás hacer cierto aporte de cara a mejorar esa situación. Exacto. Exacto. ¿Y eso fue hace cuánto tiempo aproximadamente? De eso tenemos hace más de 20 años. Hace mucho tiempo de eso. Hace cierto tiempo. Sí, hace mucho tiempo de eso ya. Ya, pero tú estudiaste, ¿qué? ¿Licenciatura en...? Yo soy licenciado en Derecho. Ok. ¿Te egresado dónde? Yo soy egresado de la Universidad Dominicana, OIM. Estudié Derecho durante, el tiempo correspondiente al pensum. Y fue muy interesante estudiar Derecho. Reforzó mucho el conocimiento y sobre todo mis capacidades para hacer las cosas. Bien. ¿Y de la historia dominicana, cuál periodo? Porque tú sabes que siempre ha habido una construcción en cuanto a los periodos de la historia. Hay algunos que trabajan o les interesa más lo que es la etapa republicana, Primera República, hay otros que trabajan la Segunda República, hay otros que trabajan la era colonial. De estos aspectos de la historia dominicana, ¿cuáles son los elementos que más te gustaron? Si te soy sincero, y según puedo recordar, lo que despertó el interés ya madurado de esto fue la Revolución de abril de 1965. Ya etapa contemporánea. Nunca me habían hablado de eso. Digo, ¿qué es esto? República Dominicana. Y esta guerra, que nunca me habían hablado de ella. Comencé a explorar y dije, wow, espérate. Eventualmente fui dando un poco más para atrás y dije, la historia de este país es muy buena. Luego de que terminé con la parte de la historia contemporánea, fui adentrándome mucho más adentro de lo que es la historia dominicana, pero no de una manera común. Usualmente las fuentes que tenemos a nuestro alcance también están limitadas. Ya después de un tiempo que tenía trabajando, decidí internarme en lo que son los libros primigenios. Archivo General de la Nación, para ser exacto. Excelente. Si te fijas y tienes el interés y quieres, por ejemplo, estudiar el periodo colonial, en este caso un poquito más para acá, digamos respecto a la separación dominico-haitiana. Perfecto. Hay muchos mitos respecto a eso. Bastante. Pero la información real tú la encuentras en los documentos transcritos de la época, donde tú encuentras las cartas dirigidas por los comandantes, Pedro Santana dirigiéndole comunicaciones a Juan Pablo Duarte a Pedro Santana, y dice, oye, qué interesante está esto.
Esto yo no sabía que existía. Y el interés se maduró aún más, porque la historia de este país es muy buena. Ok, es decir, tú ibas a la fuente primaria. Sí. Hacías la lectura en función ya a los intereses que tenías sobre algún periodo o hecho histórico que entendías que debía ser observado y que debía ser estudiado. Exacto. Y háblanos ya cuándo es que te decides per se a iniciar con el proyecto de Crónica 105. 105. Bueno, si te soy sincero, esto fue durante la pandemia. ¿Eso fue algo positivo, la pandemia, para ti? De los efectos positivos que tuvo la pandemia. Claro, disculpa, ya imagino que tú venías madurando eso. Sí. El caso es que la pandemia... Pero la pandemia fue que me dio el tiempo para embonar esa idea y entonces concretizarla. Porque imagínate, uno trabajando y estudiando no tiene tiempo ni para dormir, y mucho menos para hacer un canal de YouTube de historia dominicana. Entonces la pandemia, en ese sentido, sí dio buenos frutos. Me permitió estar un tiempo en casa, más del que uno desearía. Exacto. Pero vino realmente de que, como no sé si te había dicho, que yo trabajo esculturas y tallas en madera. ¿Cómo? ¿Usted trabaja? Esculturas y tallas en madera. ¿En qué consiste eso? O sea, aparte de que usted es abogado, también trabaja escultura. Usted es como polifacético. Sí, el tiempo. Y también le gusta la historia. Cuando se aprovecha el tiempo suele pasar eso. Entonces, fíjate, se me terminaron los materiales de trabajo. No podía salir de la casa, me estaba volviendo loco. Al igual que la mayoría de los que pasamos por ese periodo. Así que lo ideal es que cuando no tienes que hacer, ocupes tu mente. Y dijimos, vamos a hacer un video de historia dominicana. ¿Cuál fue ese primer video? Lo tengo en el canal todavía. Se llama Grandes Dictadores Dominicanos. ¿Cuándo lo subiste? Eso creo que tiene 3 años. 3 años, no, tiene más. Ahora mismo no recuerdo cuánto tiempo. Sí, porque usted me había dicho que el canal lo creaste hace cuánto tiempo. El canal existe desde el 2014, pero son canales que uno los crea, pero no es que le dedique tiempo. Además, en ese entonces no tenía tampoco definido de qué iba a ser el canal. Exacto. Es lo mismo, creas una cuenta de Google y Google te permite tener un acceso a un canal de YouTube. Pero fue en ese momento que decidí darle forma. Y sí, ha funcionado bastante bien hasta ahora. ¿Y cuál fue tu experiencia de ese primer video que tú subiste sobre dictadores dominicanos? Cuéntame. Bueno. ¿Qué sentiste? Tuve buenas y malas experiencias. Buenas experiencias porque descubrí que podía analizar cosas que usualmente no me había fijado en ellas. Tomamos, por ejemplo, en ese pequeño documental la figura de los 4 dictadores más grandes que hemos tenido, que han sido Buenaventura Báez, Ulises Heró, Pedro Santana y Trujillo. Correcto. Entonces hablamos brevemente de cada uno. ¿Qué me enseñó ese video? Bueno, me enseñó al principio a editar un video que hasta aquel entonces no tenía ni idea cómo se hacía. La inspiración sale de donde menos te lo imaginas. Entonces yo me imagino, tuviste que empezar a ver tutoriales. Definitivamente. Sentarte. Sí. A ver todos esos tutoriales. Háblanos cómo fue ese proceso para la creación, la producción del contenido. Lento, pero productivo. Por ejemplo, para hacer un video de alta calidad necesitas conocimiento. Usualmente para hacer una película necesitas conocimiento. Imagínate hacer una película de cero sin saber nada. Es un poco tortuoso, pero ¿qué es lo que usualmente desanima a las personas a desistir mayormente de sus proyectos? La opinión de la gente. En este caso, la opinión de los youtubers. La gente es muy cruel. ¿Qué pasó? Sí, nos ha pasado a todos. Fíjate, recuerdo que justamente en ese video yo me esmeré. Toma en cuenta que fue el primero, no se puede esperar. Tú querías hacer lo mejor posible, porque es el primero. Sí, es tu bebé, tienes que cuidarlo. Mira, si me hubiesen podido golpear, tendría una cicatriz acá en la cabeza. Los conocedores que entienden que tú estás haciendo un esfuerzo, ellos usualmente te tratan con más paño tibio. Mira, nosotros te aconsejamos que hagamos esto y esto, pero hay otros que tienen un filtro dañado y lanzan. Pero los consejos en relación a qué, a la producción o al tema tratado. A todo, porque la gente sabe de todo aunque no sepa de nada.
te vas a topar con gente doctas en la materia que te van a dar cátedra literalmente. Yo con el canal ahora, como lo tengo, debo tener mucho cuidado con lo que digo y hago, porque tengo personas que saben muchísimo más que yo de eso. Claro, como Entonces, yo, por ejemplo, como nacionalista, no voy a tolerar que un youtuber comience a hablar cosas sin fundamento. Obvio que lo voy a corregir. Pues así pasa. Si la gente se siente satisfecho con lo que tú haces, te van a adorar. Pero si encuentran que está fallando, te lo van a hacer saber. Pero cuando te escriben, tú subes el video, tú observas lo que te escriben. Porque... Yo no borro comentarios de nadie tampoco. Ok. Esa es una regla del canal, siempre lo hemos dicho. Aquí usted es libre. Yo no borro el comentario de nadie. Sí sugiero, modere su forma de escribir, porque como tú sabes, YouTube tiene unos detectores para ciertas palabritas y quita los comentarios. Okay. Pero a modo personal, usted puede ser libre. Diga lo que usted quiera. ¿Y por qué para ese primer video tú escogiste dictadores, los principales dictadores? Primero porque son los temas más atrayentes. Y segundo, en ese entonces era el que más conocimiento tenía. Okay. Luego fuimos indagando, fuimos profundizando más. Entramos en áreas profundas respecto a lo que fue el generalísimo Trujillo. Analizamos mucho lo que fue Pedro Santana. Caímos con Balaguer, bajamos las devastaciones de Osorio. Y eventualmente íbamos adelantando, íbamos refinando el trabajo. Ya la narrativa no machucaba, porque como tú entenderás, con el tiempo tú mejoras tus talentos. Bueno, la práctica hacia el maestro. La narrativa era más fluida, la edición era menos simple, tenía elementos que satisfacían más a la vista, tenía más movimiento y la información era más precisa y sobre todo nuestras fuentes mejoraban. Perfecto. Entonces, tú editas. Te fajas a investigar fuentes de primera mano para la elaboración. Por ejemplo, voy a trabajar los principales dictadores. Busca todos esos libros, los escritos, lo que se ha escrito sobre ellos, obviamente. No de cualquiera, obviamente. Claro, los que uno considera que son los que más han abordado de manera objetiva el personaje, en este caso el dictador. Pero aparte de eso también tienes que hacer, como he dicho anteriormente, toda la producción. ¿Cómo es que tú logras hacer todo eso? Manejar tu tiempo. El que sabe manejar su tiempo siempre va a tener tiempo libre, valga la redundancia. Por ejemplo, cuando tú trabajas, tienes poco tiempo. Claro. Pero puedes hacer lo siguiente. Dentro de ese poco tiempo que tengo, voy a dedicar 1 hora y media diaria, no negociable. Que la familia se ponga un poco brava, bueno, esto es disciplina. 1 hora y media, luego me detengo. Si tú lo calculas, esa hora y media son más de 10 horas a la semana. De verdad. Entonces, tú le aplicas 10 horas de... Claro, tienes que hacerlo con paciencia y determinación. Hoy puedes estar muy cansado y las ideas no te fluyen, pero quizás mañana no tienes esa retención y puede fluir mejor las ideas. Tú le dedicas 1 hora, 1 hora y media todos los días, de preferencia en la noche cuando llegues de trabajo, y al fin de semana tu video está listo. Perfecto. Y háblanos la receptividad. Me dijiste que en ese primer video que subiste, siempre personas hacían quizás críticas contundentes. Sí, pero ¿cuál fue el resultado en cuanto suscriptores? O sea que no es tanto lo que nos te interesa, porque a ti lo que te interesa es más la parte educativa. Exacto. Eso es lo fundamental. Pero nos gustaría, porque usted sabe que personas podrían motivarse sobre la base de la experiencia que usted ha transmitido a luego desarrollar este tipo de proyecto, que es el que usted ha venido desarrollando durante ya varios años. Entonces, en cuanto a las vistas, en cuanto a los suscriptores de este primer video, ¿cómo le fue? En el primer video, tímido, obviamente. No puedes esperar que se suscriban 1 millón de personas con un video de ese tipo, tomando en cuenta que es un canal que de por sí tiene una limitante muy grande por su naturaleza. Claro, exactamente. O sea, porque es de historia dominicana. Solo de historia dominicana. Solo de historia. Porque no es lo mismo que tú hables, como te decía, disculpa, de la Segunda Guerra Mundial. Ahí tú puedes ver un chileno, un peruano, un español que le guste ese tema. Pero ya de historia dominicana es como muy enfocado, muy cerrado. Entonces, eso no te hizo quizás cuestionarte antes de iniciar el canal. Porque tú dirás, conchi, ¿quién me va a ver? Porque las personas siempre dicen,
No, porque lo que pasa es que aquí nadie le interesa eso, aquí nadie lee, aquí lo que le gusta es un tipo dándole golpe a otro, brincando de un lugar a otro. Porque tú, como te decía, tú fuiste osado y atrevido, en buen sentido de la palabra, de querer desarrollar el canal de historia. ¿No pensaste eso? ¿No fuiste un poquito, no te dio timidez? ¿No te cuestionaste a ti mismo en relación a si iba a ser viable o si de alguna manera ibas a poder llegar hasta donde has llegado el día de hoy? Sí, esas preguntas son de orden, pero depende qué es lo que realmente tú quieres. Muchas personas se hacen, por ejemplo, youtuber para ganar dinero. Ese no es nuestro interés. Nuestro interés es que el pueblo dominicano conozca su historia de verdad. Correcto. No esa historia mutilada que está en los libros de texto por ahí de las escuelas. Y que de manera, diremos, de manera jocosa, que pueda llegar a otras personas, a jóvenes. Porque eso no es tan, creo yo que no es para intelectuales solamente, eso es más para personas. Depende. Porque este es el punto. Por ejemplo, aparte de que trabajo con este tipo de cosas, yo tengo mucho tiempo siendo profesor de educación no formal. Ok, no sabía eso. Sí. ¿Usted es docente? Actualmente no. Estoy todavía trabajando con una ONG, pero sí. Y justamente también vino esa parte. Los estudiantes no conocen su historia realmente. Lo que le han dado ha sido, bueno, migajas de la historia verdad de la República Dominicana. Oye, la República Dominicana tiene una historia buenísima. Yo la puedo comparar a una novela. Hay drama, hay acción, hay de todo. Es verdad. Pero el punto es que lo explica mal y uno suele aburrirse. Esa es una de las cosas que tratamos que no pase en el canal. Ok, y también me llama particularmente la atención de la manera en cómo lo haces, porque haces un esfuerzo de hacerlo de manera jocosa, de manera recreativa, que permita, por supuesto, lo que te decía, de conectar con otras personas. Después de ese primer video, ¿cuál es la experiencia? Y nos gustaría también escuchar de ti cómo continúa la investigación, porque hay quienes creen que podría la fuente ser utilizada como Wikipedia, y como hemos dicho anteriormente, claro que no. Yo no recomiendo que usen Wikipedia. Por lo menos si van a hacer un canal de esta naturaleza, Wikipedia te puede dar una reseña. Una idea ahí. Wikipedia te da una reseña, por ejemplo, de qué fue tal cosa. Pero la información a cabalidad, al menos como nosotros la buscamos, está difícil que tú lo encuentres ahí. De hecho, nosotros trabajamos a niveles primigenios. Nosotros trabajamos a niveles de archivo de registro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacar esa información que está en el baúl del olvido, combinarla con varios historiadores. Exacto. Porque cada video no se hace de un solo libro. Tenemos que leer hasta 3. Para el último que lanzamos hace poco, tuvimos que leernos 3 libros. Para hacer un resumen solo de 40 minutos. Te podrás imaginar. Ok. Y mira que es un poco extenso, porque 40 minutos, eso es casi un documental. Imagínate que fueron casi 1000 páginas que tuvimos que leer. Exacto. Entonces, para ser exacto, el guión de eso tuvo unas 18 hojas. Es terrible tener que resumir todo eso. ¿Y cómo va evolucionando después de ese primer video? Háblanos de los 2 o 3 videos próximos. Los próximos fueron parecidos. La crítica era semejante. ¿Cuál? El segundo video, ¿qué tema es? Escúchame. No, perdón. El primer video que hice, ahora que recuerdo, hace tanto tiempo, fue de la historia de la yuca. Ay, Dios mío, la historia de la yuca. La historia de la yuca. Interesante. Sí. De hecho, descubrí que la yuca tenía cianuro y wow. Okay. Pero en mínimas proporciones, no te asustes. La yuca amarilla no es buena, la blanca que hay que comer. Luego hicimos la de grandes dictadores y fuimos haciendo ya por personajes. Okay. Tomamos a Ramón Cáceres, la historia de Ramón Cáceres, tomamos a Juan Bosch. Cuando nos topamos con Balaguer hicimos un stop porque, wow, Balaguer, tú no puedes hacer su historia en un solo video. No hay forma humana de hacerlo. Claro. Y fuimos subiendo, tomamos a Trujillo, fuimos abarcando partes específicas hasta que nos topamos con un video en específico llamado Trujillo, la insaciable máquina del sexo. ¿Cómo? ¿Cómo nació ese video?
Básicamente fue una apuesta que perdí con un amigo. Ok. Teníamos varios proyectos y él decía, tú no te atreves a hacer un video de eso, porque YouTube usualmente te banea. Yo le dije, ¿a qué lo hago? Perdí la apuesta y tuve que hacer el video. Obviamente tuve que frecuentar como casi 40 fuentes para terminarlo, pero lo que más interesante resulta es que el video alcanzó como 1.400.000 vistas. Se salió de control, pero fue un video hecho, ¿cómo decirlo?, por relajo. ¿Podría considerarse ese video como el que te impulsó? Podría decirse que sí. El que catapulta. Ujú. Porque siempre se ha dicho que hay uno. Sí, siempre hay uno. Siempre hay uno que te impulsa, siempre hay uno que es el que más te permite alcanzar parte de ese proyecto que se tiene, ¿verdad? Y me dijiste por qué. No, eso fue una apuesta que perdí con un amigo. Mira cómo pasan las cosas. Ahora, el que sí de manera oficial nos impulsó a darnos a conocer fue un especial que hicimos de 7 capítulos Wow. de la dominación haitiana. Tema un poquito espinoso. El cual, para hacerlo... Me imagino que tú lo sabías, que eso podría generar controversia. Sí, pero justamente por eso hicimos el trabajo de la forma como lo hicimos. Yo no creo que tú recuerdes en la escuela que te hayan dicho qué pasó durante los 22 años de la dominación haitiana. Simplemente te dijeron que los haitianos estuvieron aquí 22 años. y 22 años. Yo me senté junto con el colega a investigar. Fuimos a los historiadores dominicanos, tomamos como referencia a Emilio Rodríguez de Morici, tomamos al historiador haitiano Jean-Pierre Mars, tomamos incluso a Dante Bellegardes también, tomamos lo que cada uno tenía que decir respecto a ese periodo. Le quitamos el nacionalismo del dominicano, el nacionalismo del haitiano y dejamos el producto crudo y lo juntamos. Excelente. El producto que salió fue una verdad que le duele tanto a haitianos como a dominicanos. Que déjame decirte, luego de eso se han suscrito muchos haitianos, muchos dominicanos, españoles y ese tipo de personas, porque ese tema nadie lo habla, ni tienen el valor de aferrarse a él. Es amplio, muy amplio. Claro. Y sumamente complicado. Me dijiste sobre la dominación haitiana. La dominación haitiana. ¿Cuántos? ¿Cuántos videos sobre? Porque Son 7, demasiado largo. Ok. ¿Y cuál fue la receptividad en relación a este video? Posiblemente la mejor. Lo que sucede es que es un tema virgen, que no debería serlo, a mi entender. La gente no conocía qué pasó durante ese periodo. Eso nosotros tomamos meses estudiando y escudriñando para buscar la mejor información. Eso tú puedes ratificarlo tanto en la historia haitiana como en la historia dominicana. Si te vas y buscas, hay un punto medio en el cual ambas historias se encuentran, pero por algún motivo nadie quiere escucharla, o no le interesa o se niega a escucharla. Nosotros no le hicimos caso a eso y lo hicimos. ¿Y cuáles son tus mayores seguidores en cuanto a edad? ¿Los jóvenes? No, obviamente los jóvenes todavía están incubando su etapa intelectual. Jóvenes tenemos mayormente los muchachos que van a hacer, por ejemplo, una tarea, que le ponen, por ejemplo, tenemos unos videos de las devastaciones de Osorio, que te lo explicamos bien, porque los libros que me dieron ni yo mismo sabía cómo fue eso. Te lo explicamos bien, con movimiento y Craft, ¿no? Y animación y personajes que interactúan para que no sea aburrido. Para que no sea aburrido. Pero usualmente nuestro público son personas pensantes, personas que les gusta leer y personas que les gusta su país. Ojo, no solamente dominicanos, tenemos de todo tipo. O sea, tenemos muchos haitianos suscritos al canal, tenemos españoles, tenemos peruanos, mexicanos, tenemos muchos. De Estados Unidos son nuestro segundo mayor consumidor, porque tengo unos planes por acá de hacer justamente los videos de las dos, de la invasión y de la intervención militar, propiamente dicho. ¿La del 16 o la del 65? Las dos. Wow. Que son informaciones que simplemente no te la dan. Creo que por eso era que tú me habías comentado de que para el canal nuestro, efectivamente, intentar hablar con personas que participaron de ese acontecimiento, la guerra de abril
del 65, quizá producto de esas investigaciones que has venido realizando para trabajar este contenido de la primera intervención y de la segunda intervención. ¿Y qué otra experiencia? ¿Y por qué, no te pregunté, por qué le puso Crónica 105? Bueno, básicamente ese es el número de una de las unidades que yo dirigía en el voluntariado. Dirigía como 8, pero la 105 fue la que me tocó darle forma desde cero. Los mejores muchachos, los mejores entrenados, el mejor producto que nos dio el trabajo en la ONG fue ese. Son hombres hechos y derechos ahora mismo. Ok. ¿Y cuáles son los últimos los últimos videos que vas a desarrollar, aparte de esos que tú me has mencionado? ¿Cuál es podríamos decir, la temporada próxima? Sí, se puede saber. Sí, es bueno que se sepa para que la gente se documente. Mira, tengo ahora mismo en estudio el video de la muerte de Francisco del Rosario Sánchez. Poca gente conoce realmente cómo lo capturaron y la manera como lo trataron e intentaron destruirlo moralmente. Y de lo fiero que era Sánchez y de lo bravo, o sea, no pudieron con él. Al final hubo que ordenar arbitrariamente que lo fusilen, porque verbalmente y moralmente no pudieron con él. El hombre era guapo, era bravo. Ok. Entonces, ese tipo de informaciones la vamos a conseguir, bueno, la tenemos ya. De los mejores historiadores, la haremos un video y la vamos a subir a la plataforma. Ok, pero tú no piensas buscar a alguien que te ayude. Eso por lo menos en cuanto a la edición y la producción de contenido. Sí. Ya estoy tratando de buscar un par de colegas que me puedan dar una mano. Pero sí, eso está hecho, pero por algún motivo le tienen miedo a este tipo de trabajo. No sé por qué. Ay, que no es fácil, imagínate. ¿Cuál fue tu referente? Tú sabes que uno por lo general cuando va a desarrollar cualquier tipo de proyecto siempre tiene un referente. Bueno, yo observo tal canal y veo que ese canal efectivamente ha tenido un resultado positivo. Es posible. Me sirve de ejemplo. Tú, en el caso tuyo de Crónica 105, ¿no tuviste un ejemplo a seguir antes de desarrollarlo? No en YouTube. Ahora que recuerdo, sería más un libro que cualquier otra cosa. Ok. Específicamente, el manual de Derecho Dominicano. Manual de Historia Dominicana. Perdón. El de Fran Moyapón. La profesión no se me sale de la cabeza. De Fran Moyapons. Curiosamente, es un libro como de 3 pulgadas, pero es un resumen también. Pero un resumen de un resumen. Sí. Pero resuelve. Resuelve. Y además tú sabes que él es un gran historiador. Sí, Él no es Wikipedia. No. Él es muy bueno. Y te explica de una forma que tú entiendes rápido. Claro, a mí me gusta más el de Franklin Franco Pichardo. Ese es bueno también. Sí, porque él intenta ampliar un poco más. Por ejemplo, si te va a hablar de la Guerra de Abril, Fran Moyapón te lo trabaja en 3 párrafos. Franklin Franco Pichardo en una hoja o 2 hojas. Es decir, además, él, en las últimas ediciones, él cita las fuentes. Y prácticamente nadie en los manuales hacía eso. Claro, ya posterior a esos libros, que son los clásicos, el de Roberto Casá, estamos hablando de manuales de historia general. Roberto Casá, Franklin Franco y Fran Moyapons son los clásicos. Ya obviamente está otro, el de Hinoa, Orlando Hinoa. Hinoa, me gusta cómo trabaja Hinoa. Que también es un buen libro. Por ejemplo, yo, para iniciar este proyecto del canal de YouTube, me documenté. Ya sería una historia más larga, decir por qué lo puse, no viene el caso. Pero quien me sirvió de ejemplo, por ejemplo, fuiste tú. Claro. Me sirvió, yo decía, pero de historia dominicana. Yo también lo hacía con un propósito educativo. En el caso mío no era para intelectuales. Eso tenía un fin didáctico y desde ahí intentar darle respuesta a problemas de la actualidad. Y yo buscando para ver si ya otras personas lo han hecho y que me sirva de ejemplo, me encuentro con Crónica 105, con el canal de usted. Y yo, pues mira qué interesante. Y hablando de historia dominicana. Y cuando sigo buscando, veo muchos videos y se denota el esfuerzo y la dedicación que tú le brindas a la
no solo a la producción, sino también a la investigación, ¿me entiendes? Y luego sigo buscando y veo, cónchale, pero tiene más de 50,000 suscriptores, qué interesante. Y yo, oye, es posible. Y hasta te iba a escribir por correo para hacerte una entrevista y para conocerte. Y yo decía, cónchale, ¿cómo consigo comunicarme con él? Porque yo ni siquiera físicamente te conocía. Y por accidente, en un lugar aquel, te conozco, pero te conozco es por la voz, prácticamente. Porque había una persona, yo le había comentado del proyecto que estaba desarrollando, y entonces esa persona me habló de ti y me dijo que tú también tenías un canal de YouTube sobre historia dominicana. Y yo agarro y escucho tu voz, y esa voz me parecía conocida. Yo, oh, pero es él. Y entonces le pregunto, ya estaba suscrito. Ella me buscó, lo busqué y ya yo estaba suscrito. Y efectivamente es un gran esfuerzo y ese arrojo y esa valentía que has tenido para desarrollar ese canal. Entendemos que aportas un granito, aportas un grano, es una gran contribución al desarrollo de quizás educativo en la República Dominicana. Esperamos que continúe desarrollando ese tipo de proyectos, y esperamos continuar, por supuesto, viendo más de estos videos. Y repito, lo que más nos llamó la atención es la investigación que haces, y con la seriedad y, por supuesto, la jocosidad que lo haces.